Hola, bienvenidos a Claris Engage. Soy Javier Durá, consultor y formador de la plataforma FileMaker. Además de impartir cursos de FileMaker online y presenciales, me dedico a ayudar a las empresas que trabajan con FileMaker para que sus desarrollos sean mucho más eficientes. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy vamos a ver una serie de técnicas y de trucos a la hora de diseñar formularios en FileMaker, a la hora de hacer presentaciones en las cuales el usuario va a meter datos. Como sabéis, FileMaker es una plataforma fantástica para gestionar datos, pero si esos datos no están bien metidos desde el principio, después va a ser mucho más complicado trabajar con ellos. Nosotros, como desarrolladores de FileMaker, tenemos la obligación de que nuestras presentaciones sean lo más sencillas de entender por parte del usuario. Y de eso va a tratar el vídeo de hoy. Vamos pues a mi escritorio y os enseño lo que he preparado para hoy. Dentro del mundo de la interfaz de usuario hay algo que siempre me ha fascinado y son las botoneras de los ascensores. Cuando subo al ascensor siempre me fijo muy bien dónde están puestos los botones de los pisos. Y no solamente por conseguir llegar al piso al que quiero ir, sino porque creo que es muy importante que esos botones estén puestos en una disposición que sean fácil de entender para cualquier persona que suba a ese ascensor. Fijaos, este es el panel de botones que hay en el ascensor de mi despacho. Si os dais cuenta, hay cosas que rápidamente llaman la atención. Por ejemplo, el edificio tiene 3 sótanos, tiene 3 plantas con garaje, -1, -2, -3. Está ahí más o menos bien. Luego está la planta 0, por la que se entra a nivel de calle, y luego tenemos aquí 2 plantas que han denominado entresuelo. Entresuelo 1 y entresuelo 2. No sé muy bien el motivo, porque en esos entresuelos hay exactamente lo mismo que en las otras plantas, despachos. A partir de ahí llegamos a la planta número 1, pero que en realidad está en la tercera altura, lo que sería el tercer piso. Planta 2, cuarto piso y así hasta el piso 13º. Pero lo más curioso es que si yo tengo que ir al piso primero, la vista se me va aquí arriba y estamos justo a la misma altura que el piso número 13. La altura del piso cuarto es la misma que el piso 0. Es decir, cuando yo subo al ascensor, pierdo una serie de segundos muy importantes intentando encontrar mi piso. Vamos ahora con otra botonera distinta. Esta es la botonera de un edificio que tiene 24 pisos. Pero fijaos como aquí la disposición es mucho más clara. Nosotros, instintivamente, cuando vamos a ir a un piso alto, solemos mirar la parte alta de la botonera. Si tengo que ir a un piso bajo, en este caso este edificio tiene 2 sótanos para garajes, pues me voy hacia abajo. Es algo instintivo. Cuando se trata de diseñar interfaces, necesitamos pensar qué es lo que estará pensando la persona que va a apretar ese botón. No obstante, hay aquí una cosa que me parece fantástica. Vamos a acercarnos un poco más a aquí. El botón con el 0 tiene alrededor un plástico de color verde. Este halo azul que sale es porque yo lo he pulsado, pero sin pulsar nada veo alrededor un botón verde. ¿Por qué hacen esto? Lo hacen porque cualquier persona, o la mayoría de las personas, a no ser que vayan al garaje, van a acabar en la planta baja. Si estoy en el segundo piso, en el tercero, en el ático, donde sea, voy a querer en algún momento salir a la calle. Por lo tanto, lo más habitual es que la mayoría de las personas que suban a ese ascensor acaben pulsando a 0. A mí la vista se me va a ir directamente a ese 0 porque es el único que está rodeado con ese halo verde. Muy buena idea ponerlo alrededor del 0. Lo ideal sería que hubiera pocos pisos en una finca y de esa manera pondría -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Quizá eso sea lo más coherente. Pero creo que esta solución alrededor del 0 es muy interesante y, por supuesto, esta botonera está mucho mejor dispuesta que la de este otro ascensor. Con este planteamiento de intentar mostrar los datos de la manera más sencilla al usuario que tiene que meterlos, vamos ahora a ir contando varias técnicas que os invito a que uséis para hacer vuestros formularios en FileMaker mucho más fáciles de utilizar. Lo primero que tengo que plantearme es, cuando se trata de un formulario un poco largo, si quiero que mi presentación se rellene en scroll, como es esta que tenemos aquí. Veis que tenemos ahí datos personales, datos profesionales. Voy haciendo scroll hacia abajo
y voy viendo todas las preguntas. Esa sería una opción. La otra opción sería disposición en varias pantallas. Yo aquí lo he puesto en un control deslizable, como veis, datos personales, datos profesionales, tus aficiones. ¿Cuál sería la más conveniente? Aquí se podría establecer un debate. Yo creo que en estos tiempos de pantallas táctiles, de iPads, de iPhone, es más conveniente hacer ese scroll. La gente está mucho más acostumbrada a hacer scroll que a ir pasando de pantalla en pantalla. Escojáis la técnica que escojáis, siempre es interesante que el usuario sepa cuánto le queda. Igual que cuando vamos en un coche con niños de viaje, los niños siempre preguntan ¿cuánto falta? Pues aquí igual, si el usuario está rellenando datos, tendremos que de alguna manera informarle que ya le queda poco. ¡Ánimo! Pues no sé, aquí por ejemplo estamos poniendo esta numeración 1, 2, 3, 4, o si estamos utilizando la otra técnica de varias pantallas, al ver estas bolas ya está intuyendo que si está en la primera, pues le queda el 75%, si va por la segunda, va por la mitad. Lo dejo a vuestro criterio, aunque ya digo que a mí me parece mucho más interesante trabajar siempre con el scroll. El siguiente paso, cuando yo estoy haciendo una presentación en FileMaker, es arrastrar los campos. Si entro en modo presentación, tengo todos estos campos y yo los voy a arrastrar a la presentación. Aquí debajo, en esta parte, es donde voy a escoger dónde quiero que aparezca la etiqueta. Puede ser que la quiera arriba, a la izquierda, dentro o directamente sin etiqueta. ¿Cuál es la manera más conveniente de hacerla? A mí personalmente me gusta más poner la etiqueta arriba que en un lateral. Si la pongo en un lateral, en el caso de que la pregunta sea más larga, va a llegar más aquí. Si es mucho más larga, va a llegar más aquí. Y me está quitando un espacio valiosísimo de la presentación. Creo que siempre queda mucho más claro poner la etiqueta arriba que poniéndola en un lateral. Lo que sí que es importante, si alguno de vosotros decide ponerla en un lateral, es que en todas las presentaciones lo hagáis de igual modo. Si optáis por ponerlas arriba, siempre arriba. Si las ponéis en un lateral, siempre en un lateral. Eso va a dar coherencia a vuestra solución y va a hacer que el usuario no se pierda navegando por ella. También es importante distinguir, dejar un espacio entre una pregunta y otra. Si yo junto aquí pregunta, respuesta, y no dejo una distancia extra entre el final de un campo y la siguiente etiqueta, puede crear cierta confusión, además de cargar visualmente la presentación. Mucho mejor hacer como aquí, que queda un espacio en blanco entre el final del campo y la siguiente pregunta. Otra de las cuestiones básicas y que normalmente cuando veo desarrollos de mis clientes no se cuida es ajustar el tamaño del campo, la anchura en este caso, en razón del contenido. En Europa los números de cuenta se llaman IBAN y tienen siempre 24 caracteres. Como veis aquí, este IBAN le queda aquí un espacio en blanco. No es necesario dejarle tanto espacio. Yo ya sé que el IBAN va a tener 24 caracteres. Por lo tanto, es mucho más acertado hacerlo así. Simplemente lo acabo ahí y va a quedar mucho más elegante y además de esta forma el usuario ya va a intuir si le quedan dígitos por poner, si se ha equivocado o no se ha equivocado. Vamos al siguiente. Listas de valores. Me voy a detener especialmente en las listas de valores porque cuando rellenamos un formulario seguro que nos vamos a encontrar con una o varias de ellas. En este caso vamos a escoger un dato como el color favorito. Voy a preguntarle al usuario cuál es su color favorito. Si la lista es muy larga, aquí tengo un juego de botones circulares, en razón de la anchura que tiene el campo, como veis, pues aparecen agrupadas en columnas o bien en una única columna. Mi consejo es que siempre lo pongáis todo en una única columna como está aquí. De cara a hacer un escaneo rápido con la mirada, es mucho más rápido ir de arriba abajo que ir izquierda, derecha o hacer un repaso arriba abajo y de nuevo volver arriba abajo. Por lo tanto, siempre mejor hacerlo en una única columna. También es muy importante el orden de los valores que va a tener esta lista. Imaginémonos que estamos en un congreso médico y voy a rellenar la inscripción de dicho congreso. En esta parte de aquí, a la derecha, he puesto la ordenación
que yo haría de esa lista de valores. En primer lugar, médico en atención primaria. ¿Por qué? Porque si es un congreso médico, lo más normal es que los asistentes sean médicos. También contemplo que vengan directores de hospitales, pues pongo aquí director de hospital. También pueden venir enfermeros y enfermeras, pues pongo aquí enfermero. Algún desarrollador de FileMaker despistado puede ir también y, por supuesto, algún influencer que nunca falte. Claro, es mucho más coherente presentar la información de esta forma que ponerla por orden alfabético. Desarrollador de FileMaker, director del hospital, etc. Siempre, cuando son sobre todo pocos valores, ponemos arriba el más probable que vaya a elegir ese usuario. ¿Qué ocurre en este caso cuando tengo que hacer una selección? Puedo tener también la tentación de poner un menú emergente. Aquí, como veis, están las 5 opciones. Esto no es que esté mal, lo que pasa es que obliga al usuario a hacer un clic extra y un esfuerzo extra en visualizar los contenidos. Si tengo sitio en la presentación, mucho mejor dejar todos estos valores a la vista, porque el usuario cuando lo va a rellenar directamente hace clic y lo pone. En cambio, si tiene que venirse al menú emergente, va a tener que hacer 2 clics. Primero, para desplegar ese menú y segundo, para seleccionar la opción que le ha interesado, cosa que no ocurre si tiene todos los valores a la vista. La cosa se complica cuando la selección que tengo que hacer no es entre 5 o 6 valores, sino es entre 50 o 100 valores. Imaginemos que en esta misma encuesta, en este mismo formulario, me preguntan cuál es mi municipio. Yo tengo una lista de valores con todos los municipios de Valencia. Claro, si son todos los municipios, pues voy a tener que irme prácticamente al piso de abajo a buscar un municipio que empiece por Z o por W. Esto hacerlo a través de un menú emergente es bastante incómodo. Nosotros, cuando estamos en Mac, tenemos la posibilidad de pulsar una de las letras del teclado para ir directamente al nombre que coincide en su primera letra con la que yo he pulsado. Por ejemplo, si pulso la F, pues me va a la F, si pulso la G, me va a la G. Pero esto en Windows es algo que no funciona. Vamos pues a descartar la opción del menú emergente cuando tenemos que hacer una selección de una lista que tiene muchos valores. ¿Cuál sería la forma más adecuada de hacerlo? Pues la forma más adecuada sería poner un popover que me diera acceso a un portal. En este caso no es una lista con valores literales, sino que estoy alimentándome de una tabla que tiene todos esos municipios. Yo ahora voy a seleccionar uno de esos valores. Pincho aquí, voy a, por ejemplo, seleccionar Alacuas y se queda seleccionado ese Alacuas. Ahora, como está seleccionado, visualmente le estoy mostrando al usuario con este fondo azul, como veis aquí, y el texto en negrita, que este es el valor que está seleccionado. El valor se incluye aquí y si quiero quitarlo, de la misma manera, pulso de nuevo sobre dicho valor y se oculta, se vacía. Esta manera de seleccionarlo es mucho más cómoda para el usuario. Pero todavía podemos ir un poco más allá para poner las cosas más fáciles a mi querido usuario. Por eso le pongo aquí 2 likes, no 1, sino 2. A la hora de seleccionar ese municipio, yo pincho aquí y arriba le he puesto un cuadro de buscar. Imaginemos que voy a buscar PyPorta, pues pongo Py, aparecen todos y pulso PyPorta, PyPorta se selecciona. Si tengo que buscar otro municipio, por ejemplo Godelleta, pulso Godelleta y Godelleta, como veis, se selecciona. Mucho más fácil para el usuario hacer esa búsqueda de, según voy escribiendo, se va mostrando aquí los municipios que empiezan por las letras que yo voy escribiendo. Muy interesante, como digo. Sigamos adelante. Cierre de ventanas y paneles flotantes. Vosotros, como supongo que ya lleváis un tiempo desarrollando con FileMaker, sabéis que cuando yo abro este panel flotante o popover, puedo cerrarlo haciendo un clic fuera. Hago un clic aquí y ese popover se cierra. Pero eso es algo que un usuario poco experimentado no sabe. Entonces es posible que se nos quede un rato mirando el popover buscando esa casilla o ese botón de cierre. Por lo tanto, nos cuesta bien poco, aquí lo vemos, poner esa X, que es un botón, que cierra ese panel flotante. Pongámoslo, no cuesta nada y al usuario le va a ayudar. De igual modo, conviene también poner este botón aquí arriba para cerrar la aplicación.
Hay gente que está buscando cómo cerrarla. Vale, sí, del botón rojo también la cerramos, pero lo ponemos mucho más fácil poniendo ese botón de cierre. Validar. Validar es muy importante cuando estamos introduciendo datos. Yo quiero que mi usuario meta los datos bien y si no lo hace bien, nadie es perfecto, nosotros le vamos a avisar. Volvamos al ejemplo del IBAN sobre el que hemos trabajado antes. El IBAN es un número que se forma con una serie de dígitos y hay algunos que son un cálculo, que dependen del resto de los dígitos. Si yo me equivoco y pongo mal el IBAN, aquí se ha quedado un poco más corto, vamos a imaginar que no es un IBAN correcto, como veis, aquí no está avisando. En cambio, aquí sí. En la parte derecha estoy viendo este texto que me dice que el IBAN no es válido. Si el IBAN es válido, como habéis visto hace un momento, aquí hay un aspa. No esperemos al final del formulario, cuando pulse el botón de enviar datos o lo que sea, para avisarle al usuario de que hay cosas que están mal. En el momento en el que escriba, que le avise de que no está correcto. Y por supuesto, no le digamos que está mal cuando le está escribiendo. En algunas webs de algunos bancos, según voy yo escribiendo el DNI para entrar, me pone DNI incorrecto. No, espérate a que el usuario acabe de introducirlo todo, no le asustes diciéndole que es un DNI incorrecto. Campos obligatorios. La gente tiene prisa, no tiene ganas de estar perdiendo el tiempo a la hora de registrarse en una web o a la hora de meter datos en una solución FileMaker. No le vamos a hacer meter datos que no son necesarios, pero eso el usuario no lo sabe, por eso hay que avisarle. En esta parte de aquí no le estoy avisando de nada. En cambio, en esta otra de aquí, como veis, sí que le estoy diciendo que me ponga el nombre y el email. La gente sabe que un asterisco suele querer decir que son campos obligatorios. Le voy a avisar que sí que necesito su nombre y su email, pero que me da un poco igual el color favorito o la colonia que use. También es muy interesante agrupar los datos que estoy pidiendo por el tipo de datos. Veamos el ejemplo muy parecido al de antes. Si le estoy preguntando datos de contacto, pues lo pongo dentro de esta especie de cuadro de color azul, agrupado bajo el epígrafe datos de contacto. Un poco más abajo, gustos personales. Si mi formulario es muy largo, es un poco cansino visualmente enfrentarme a una presentación que puede tener 30, 60 preguntas. Parece como que si agrupo esos campos en pequeños paquetes, va a ser más ligero y más fácil de rellenar. Aquí vemos también otro dato interesante, y es que visualmente tenemos que distinguir aquellos campos que son editables de aquellos que no lo son. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una tabla de clientes y tengo dos campos. Tengo el campo número de cliente y tengo el campo nombre del cliente. El campo número de cliente es un campo que no quiero que se edite. Entonces puedo seleccionarlo y aquí, en la pestaña de datos, desmarco esta casilla de modo visualizar y así ya no se puede entrar. Pero en la parte izquierda estoy mostrando ese campo de la misma manera que el nombre del cliente. Eso puede generar cierta confusión al usuario porque puede intentar venir aquí, tratar de hacer clic, pero no va a poder entrar en el campo. Sin embargo, aquí en la parte de la derecha, como veis, he puesto la línea del campo como con puntitos. No es una línea continua. Esto va a hacer que el usuario visualmente, aunque yo no le explique nada, sepa que la manera de interactuar con este campo va a ser distinta a la que tiene de interactuar con este otro. Uno de los temas que más me fascina, no solo en FileMaker, sino a la hora de rellenar formularios, son los campos booleanos. Cuando yo hago una pregunta a alguien, esa persona puede contestar solamente dos cosas, sí o no. Es lo que se conoce como un campo booleano, una pregunta booleana, como queráis llamarlo. Sin embargo, yo me suelo encontrar en muchos desarrollos de mis clientes que ponen una lista con un sí y un no. Y entonces le hacen una pregunta al usuario en la que tenía que contestar sí o no. Esta opción no es muy recomendable porque aparte de cargar de peso la solución, aquí estoy almacenando dos caracteres y aquí otros dos, me cuesta mucho leer la pregunta, ¿hablas inglés? ¿Sí o no? Yo prefiero siempre enfocarlo de otra manera, como vemos aquí. Pongo un apartado de idiomas. Inglés, marco es que sí, no marco es que no. Lo mismo como el francés. Queda mucho más ligera la presentación y además internamente
voy a ponerme aquí un momento estos dos campos. Lo que hago es trabajar con unos y ceros. Si pulso aquí inglés, este es un botón que cambia de aspecto en razón de lo que tiene este valor. Si es un 1 se ve el aspa, si es un 0 no se ve el aspa. Mucho más rápido y eficiente porque después voy a hacer técnicas que me van a servir, por ejemplo, para ocultar o para cambiar el formato en razón del valor que tiene este campo. Ya sabéis que tanto la ocultación como el formato condicional depende de si la condición es verdad o es mentira. Pues aquí con un 1 y un 0 lo tengo mucho más fácil que con este sí y no, que es un poco largo. La única justificación que vería yo para utilizar el sí y el no es si quiero saber si el usuario no ha contestado a ese campo. Si todas mis respuestas son obligatorias, pues lo puedo usar así. Pero es posible que la respuesta sea voluntaria. En ese caso ya no sería booleano, porque serían tres opciones: vacío, sí y no. Esa sería, creo yo, la única justificación para este sí o para este no. A mí me parece mucho más interesante usar estas casillas más rápidas de leer y, por supuesto, más rápidas de marcar. Las casillas quedan siempre en el mismo sitio y voy bajando el ratón y voy haciendo clics en lugar de estar moviendo el ratón en busca del sí o del no. Muy importante también cómo me dirijo yo al usuario, cómo le planteo las preguntas. Vamos a imaginar que tenemos aquí un botón para borrar el registro. Yo pulso y me sale este cuadro de diálogo que dice: desea borrar este registro. La respuesta que yo he puesto en los botones es sí o no. Pero claro, esto me obliga a leer con detenimiento la pregunta. ¿Desea borrar este registro? Pues si pulso que sí, se borrará. Si pulso que no, no se borrará. Pero fijaos en esta otra pregunta. ¿Desea conservar este registro? ¿Sí o no? Si pulso que sí, no se borrará. Si pulso que no, se borrará. No deja de ser confuso. Por eso yo os invito a que el botón complemente lo que está haciendo la acción. ¿Desea borrar este registro? Si lo quiero borrar, voy a pulsar un botón que pone borrar. No voy a pulsar un botón que pone sí. ¿Sí a qué? O no a qué. Tengo dos botones, cancelar y borrar. Por supuesto, si la acción es un poco peligrosa, mi botón principal, mi botón por defecto, va a ser el de cancelar. Como borrar un registro es una acción peligrosa, voy a dejar siempre este cancelar como opción prioritaria. Y como opción secundaria, mi campo con el borrar, que siempre va a corresponderse a este verbo. ¿Desea enviar el email? Sí, no, mal. Habría que poner enviar y cancelar o no enviar. Pero siempre que ese verbo es que corresponda con la acción que va a llevar a cabo el guión. Algo parecido va a ocurrir cuando estoy trabajando con el aspecto que tienen los botones. Nosotros tenemos tendencia siempre a que el botón que tengo que pulsar por defecto esté relleno y el que suele ser el secundario tenemos la inercia de pensar que va a estar vacío. Es mejor mostrarlos de distinta forma. En la parte izquierda veo que tengo dos botones, cancelar y hacer algo. No sé muy bien cuál es el que tengo que pulsar por defecto. En cambio aquí sí. Aquí veo que el que se supone más habitual lo pinto relleno de azul y este de aquí lo dejo con la línea. De esta manera creo que el usuario tiene mucho más fácil interactuar con esas propuestas que le estoy haciendo. Bien, estas son lo que, desde mi punto de vista, las técnicas o los consejos que os daría a la hora de diseñar presentaciones para hacer unos formularios mucho más atractivos para el usuario. Os dejo aquí mis datos de contactos por si queréis contactar conmigo. Os doy las gracias por el tiempo que habéis empleado en ver este vídeo. Podéis encontrarme en FileMakerMagazine.es, la revista de videotutoriales sobre la plataforma FileMaker, y por supuesto también dentro de mis webs corporativas, tanto en Afterdata como en Vimeo. Así que ya tan solo me resta desearos mucha suerte con vuestros desarrollos. Confío en que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo vídeo. Mucho FileMaker.